Tonight, we're going to start a new series for, you know me, series aren't that long. We'll go back to them, but they're not going to be boring, so we're going to keep them short. Y esta noche quisiéramos comenzar con una nueva serie. Y la serie, si ustedes me conocen a mí, yo no las It's going to be sobreextiendo. more of a teaching class today. Y en esta clase, en esta noche, va a ser más bien como una clase de enseñanza. But before we do that, we're going to have a moment of prayer by bringing the children that are present that are going to be going back to school because they're going back to school, but they're going on vacation this weekend. So they all want to be prayed for. They were thinking we're going to be gone and won't be able to pray for us. We're going back to school. Entonces, So, PJ. la escuela le comienza la PJ. semana que viene y como esta familia va a estar fuera, los hermanos estos van a estar fuera la semana que viene, no van a estar este fin de semana aquí. Vamos a orar por ellos porque los niños no van a estar presentes You wanna kneel down there? cuando We're gonna pray. regresen, cuando oremos por ellos el domingo. And it was Brother Jeremiah that brought it to everybody's attention, Y fue el hermano Jeremías que nos trajo esto a la atención. and that they needed prayer too, and they weren't going to be here. So if there's any, Carmen, other Y, ministers, y deacons, los Brother Santo, ministros, Brother Santos, Sister and María del let's all Carmen. just stand to honor Si nos the ponemos faith de of these pies children, para orar por estos niños, Brother Jeremiah, that they may go back to school, que ellos being an regresen example a la escuela siendo un ejemplo, to the teachers, a los maestros to the other students. y a los otros estudiantes. We're going to ask Sister Carmen to Y pray. vamos a pedir a la hermana María del Camino. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tus bondades y misericordias y por tu bondad hacia nosotros, hacia los niños, a todos, Señor, como Yes, tú nos guardas y nos cuidas. Y pensando en eso, Señor, traemos a los niños delante de ti, Sí. Señor, traemos a Bless. Jeremías y traemos a Evelyn y traemos también a PJ. Señor, que tú puedas ser con ellos en una manera muy especial, Yes, Señor. Lord God. Mientras Protect them ellos from the evil. comienzan, Señor, una nueva etapa, Name of un nuevo Jesus, we año. Que tú pray. los protejas, que tú los guardes, que tú protejas sus mentes, sus corazones, sus ojos, Señor. Que sobre todo, Señor, ellos puedan ver el Jeremiah, ejemplo name de of su, Jesus, we pray. de su familia y que puedan ver, Señor, como tú, Señor, eres tan real, Padre, y te pedimos que ellos puedan sentir eso mismo de parte de ti. Te amamos y te damos gracias y los encomendamos en tus manos, sabiendo que tú tienes cuidado de tus hijos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdalos, Yes. sosténlos, aliéntalos durante todo este año. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. 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 PJ special. PJ es especial. Evelyn, you are too. Y Evelyn también es especial. Maybe seated. Pueden tomar sus asientos. Tonight we want to open our Bibles to the first Psalm. Esta noche quisiéramos abrir nuestras Biblias al primer salmo que encontramos en el libro de los This is salmos. the first time that I've stood here and I didn't bring a bunch of scripture. Y esta es la primera vez que me pongo aquí delante de ustedes y no les tengo preparado las escrituras en sus propios papeles. Well, there won't be but one Nada más que va a haber solamente uno, because we want to learn a little bit about our subject porque that we're going to be quisiéramos covering. aprender un poco acerca del tema que vamos a estar cubriendo In the book of Psalms, en el libro de los salmos, which is a go-to book for the whole wide world. que es un libro que todos acuden a, el mundo entero acude a ellos, a este libro, Even people that are not saved, aun aquellos que no son salvos, since they open their Bible and it always falls to Psalms, cuando abren sus Biblias siempre caen en el libro de los salmos they start reading a psalm. y empiezan a leer un salmo. And for some reason, that psalm will encourage them, lift them up, Y help por them. X razón, ese salmo los va a ayudar, los va a alentar a ellos, But very few people know much about the book of Psalms. pero son pocos los que verdaderamente conocen acerca del libro de los salmos. It is very interesting to me. I guess over the period of years that you could call me a Bible worm. Y de verdad que esto me interesa mucho a mí y quizás me puedes llamar un gusano de Biblia.
because it's not just what the scripture says, but I want to know where it came from, what was going on at that time, who's talking about it, why are they talking this way? Y la razón por la cual yo digo eso es porque no simplemente lo leo, yo quiero enterarme más acerca de lo que estoy leyendo, quién lo escribió, por qué lo escribió, cuándo se escribió, todo eso. When we understand that more, we can receive more from the word that we're reading. Y cuando entendemos todo eso, entonces podemos recibir aún más de lo que estamos leyendo. And the first verse says, "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly." En el primer versículo del Salmos 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Nor standeth in the way of sinners, ni estuvo en camino de pecadores, nor sitteth in the seat of the scornful. ni en silla de escarnecedores se ha sentado, But his delight sino que en la ley is the law of the Lord, de Jehová está su delicia, and in his law doth he meditate day and night. y en su ley medita de día y de noche. As an introduction into the book of Psalms, Y como una introducción al libro de los Salmos, many people have the misconcept hay muchos que tienen un concepto que no es correcto. that, and I was actually talking to a brother about it this past couple weeks ago, Y hace un par de semanas yo estaba hablando con un hermano acerca de lo mismo. and he was under the same thing, and he was raised in Sunday school. Y él estaba pensando lo mismo y él aún fue criado en la escuela dominical. All the Psalms were not written by David. Todos los salmos no fueron escritos por el rey David. So don't look at me like you don't believe me. Y entonces no me miren a mí como que si ustedes no me creen. If you were reading in your Spanish Bible especially, they always put little things up at the top of written who it's by. In English, we don't have that. Y especialmente si lees la Biblia en español, Depends if it's an old Bible or whatnot. usted va a ver, si lee, especialmente en español, va a ver los títulos que se le pone a veces a los salmos y se usa para describir de qué se trata el salmo, quién lo escribió. And let's start where we think it all came from. Y vamos a empezar con lo que nosotros pensamos de dónde vino esto. Okay, most people have the concept that these were songs or verses that David wrote Muchos piensan que estos fueron himnos o versículos que el rey David había escrito while he was watching the sheep. mientras él estaba cuidando a las ovejas. But if they were actually a reader of the Psalms, A reader. if a person was really a reader of the Si la Psalms, persona en sí era alguien que leía los salmos, they would realize that they did not all be directed on the same theme. se van a dar cuenta que no todo pertenecía al mismo tema. There are various things that we want to talk about tonight. Y hay varias cosas, varios temas que quisiéramos hablar acerca de ellos en esta noche. David was a gifted songwriter. David fue un hombre dotado con este don de poder escribir estos salmos. He wrote a poetry, we would say. Es como un poema que él había escrito. But it was over a period of hundreds of years that the Psalms was written. Y fue durante ciertos años que el salmo fue escrito. And in the Psalms, Y en los salmos we have the whole spectrum of all of our emotions. That's why we like it so much. vemos todo lo que pertenece a nuestras emociones, lo encontramos en los salmos. Por eso es que nosotros nos podemos relacionar con ellos, identificarnos con ellos y nos gusta tanto. I said all that? I elaborate in I thought Spanish so. a little bit. There's the emotion of fear. Encontramos las emociones de temor, There's the emotion of despair. emociones de desesperamiento. There is the emotion of longing. David's heart longs after De things. anhelar ciertas cosas encontramos también. There is the expression of love. La expresión del amor, Different kinds of love. diferentes tipos de amor. There's the expression of hope in the Psalms. Y también esperanza que se nos ofrece en los salmos. There is and a lot of people have the concept that the Psalms are kind of depressing and like that. Y alguna gente tiene el concepto que los salmos son un poco deprimentes. But there's a lot of joy in the Pero hay Psalms. bastante gozo que encontramos en ellos.
A lot of joy. mucho gozo. You must be reading the same one over and over. Y usted lo puede estar leyendo uno y otra vez. The same one. El mismo salmo. So that's why you think it's only despair or fear or loneliness. Y quizás por eso es que usted simplemente piensa que se trata todo acerca de la desesperación y And then temor y there la is- soledad. Exaltation. Pero también encontramos esa exaltación. Now, what is a psalm? ¿Qué es lo que es un salmo? We have, people call this a book of poetry, they call it different things. Y muchos llaman esto un libro de poemas o poesía. And right off the bat, Y ahí, de repente yo pienso, no, I'm just telling you who, oh, me. yo digo esto, I don't like poetry. que a mí no me gusta la poesía. I can never find the heads nor the tails out of it. Yo nunca puedo encontrar el comienzo ni el Ever fin. since we had to do Longfellow, that's who it was in school? Cuando, Oswald Longfellow or somebody like that? maybe in your time, I don't In know. my time, we had to learn poems. En mi tiempo, cuando yo iba a la escuela en esos años allá, muchos años atrás, teníamos que aprender poemas. Alex in school had to learn Y poems 'cause he told me. también el hermano Alex en Cuba lo tuvo que aprender. But I just don't get them. Yo simplemente no los entiendo, no me llegan. Sorry, Sister Amanda, with all due respect. Hermana- I just don't get them. Amanda, con todo respeto, yo simplemente no me llega, no me toca, no lo entiendo. What happens here with the psalm Y lo que pasa aquí con los salmos is it is a Hebrew es algo hebreo, poetry. una poesía hebrea. Because to me, it is like you're following something that is being continuously spoken in that one psalm. Porque para mí es como que todo lo contenido, todo se contiene en ese salmo. It's talking about one thing Está hablando or two or three acerca things. de una cosa, dos o tres cosas, pero todo contenido ahí mismo. But there's no rhyme No hay nada que rima and no rhythm to it. y no hay nada de ritmo Ritmo. tampoco. Because Hebrew poetry was different. Porque la poesía hebrea era diferente. Most of the psalms La mayoría de los salmos were songs. eran salmos, eran himnos, They were songs. cantos. This was the Hebrew psalm book. Esto era el himnario hebreo, We can imagine that. si no podemos imaginar That's eso. why I find it enlightening. I find it nice. Por eso yo lo encuentro algo deleitoso, When I hear, especially from Cuba, especialmente cuando escucho de Cuba, when they have taken so many portions of the scripture and made them into courses. cuando han tomado diferentes porciones de la escritura y lo han convertido en coros. Because that is a one way to help a person Esa es una de las maneras To en retain ayudar a otros poder retener la palabra. I don't know if you're going to find this boring, interesting, It's or interesting. Yo or helpful. Yo no sé si usted va a encontrar esto interesante o algo aburrido o algo que le vaya a ayudar. Y yo le dije a ella que lo But I encuentro want to understand interesante. why I'm reading what I'm reading. Yo quiero entender por qué yo estoy leyendo lo que estoy leyendo. And Psalms always has intrigued me because it's such a variety. Y los salmos siempre, de verdad, me han intrigado mucho por causa que hay tanta variedad en ellos. Now, we're going to find in the Psalms Y vamos a encontrar en los salmos that many songs que muchos de los salmos were written by David fueron escritos por David and they were sung by him. y también fueron cantados por él. And they were written down and they were followed then by the Hebrew nation and Fueron- then later on by the early church. Fueron escritos y los israelitas lo usaron y también en la iglesia primitiva. You don't think, if you read in the New Testament, Si usted lee en el Nuevo Testamento it says, and they gathered together and they sang hymns. y nos dice que ellos se reunieron y cantaban himnos. Have you ever wondered what they were singing? Y nunca se ha preguntado qué fue lo que estaban cantando. Is there anybody that ever wondered it? Y hay alguien que quizás se ha hecho esa pregunta. Hay dos que levantaron la mano. Tres. Tres. We wonder, what did they sing? ¿Qué es lo que estaban cantando? They didn't sing at the cross, where I first saw the Ellos light. no estaban cantando en la cruz, lo primero vi la luz. No. No.
So what did they sing? ¿Qué es lo que cantaron? They sang the Psalms. Ellos cantaban los salmos. Because in the Psalms, Porque en los salmos there's prophecy hay profecía of Christ coming. de Cristo, la There venida is de Cristo. The battle that all human beings have. Y Fear, habla- depression, emotional things. All that's in the Psalms. Y habla acerca de todas las batallas que nosotros como humanos tenemos que enfrentarnos, la depresión, la tristeza, todas estas cosas. So one of these days when you get up in the morning Entonces, una de estas mañanas, cuando usted se levante, and you are all by yourself, don't do it in front of me, please. y si usted está a solas y asegúrese que esté a solas, no lo haga delante de mí, Why do the heathen rage? porque se two. levantaron, which one? Two. Okay. Too. Porque se amontinan las gentes And the people, such vain things. y los pueblos piensan cosas vanas. Oh Lord, Oh, Señor. even the kings of the earth are set aside. Aún se levantaron los reyes de la tierra. Try it one day. Trate un día You'd be surprised what you get out of y it. se va a sorprender de lo que van a poder recibir There are de better ones eso. than the second one. Que, what was that? There are better songs than the second one. Hay muchos mejores salmos que para hacer eso que este salmo segundo que But that's acabamos what the people de referirnos. did. Pero eso es lo que hacía la That's why it's gente, in the el Bible. pueblo, y por eso es que That's lo why vemos. it's been retained. Por eso es que hemos podido retenerlo. And it is there for a purpose for us. Y están aquí para servir de propósito para Don't nosotros. Feel bad No se sienta usted mal reading the Psalms leyendo el libro de los salmos, because there's good things in there. porque hay muchas cosas buenas ahí. So that was the psalm book Ese era el himnario of the Hebrews. de los hebreos. The Hebrew poetry La poesía hebrea had two main points. tenía dos puntos principales. It was a thought parallel. Era un pensamiento parallelism. de algo que era paralético. In ¿no? other words, the thought El pensamiento era, how do you say? Paralelo. and also they used imaginary. Y también el pensamiento era algo imaginario. Okay. Okay. For instance, in Western poetry, our poetry, Por ejemplo, en la poesía occidental it has to rhyme. tiene que rimar. And if it didn't, at least the first line, then maybe the fourth line would rhyme. It's all kinds of different Y patterns si- that they y- did, but y- it would rhyme. Y tenía, si no rimaba completamente, primero la primera con la tercera o la cuarta línea, pero había que tener que rimar. Now, the thought parallelism in Ahora, the Hebrew poetry, this is so you can understand when you're y reading esto it. es todo para poder entender, ¿no? En la poesía hebrea, cuando hablábamos de, como que dijimos, paralelo, ¿ok? Okay, it is two basic things. Hay dos cosas básicas ahí. The common one is El más común es, the first line la primera línea en esa poesía will be enforced by the second line. va a ser enforzada con la segunda línea. And we find that in Psalms 103. Y encontramos eso en Salmo 103. So you can understand when you're reading the Psalm. Para que uno pueda entender cuando estamos Because leyendo we're going to be studying some of the Psalms, los salmos, y vamos a estar estudiando algunos de estos salmos. but this is laying a foundation for us. En esta noche estamos simplemente estableciendo un fundamento. It says, He hath not dwelt with us after our What sin. verse? Verse 10. Que versículo 10, el Salmo 103, dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. And the next line is, Y la próxima línea nos dice, not rewarded us according to our iniquity. ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Both lines Estas dos are líneas saying the same thing están diciendo la misma cosa, in two different ways. en dos diferentes maneras. So when you read it, Entonces, cuando uno lo lee, it looks all flowery and all kinds of words, but when you read it with understanding, you see luce muy floreado, pero cuando uno lo lee con entendimiento, this is what's going to help you when you study the Psalms and read the Psalms. esto es lo que le va a ayudar cuando usted estudie o lea los salmos. You'll understand
he was repeating it again in a different way. Usted se va a dar cuenta que lo está diciendo, repitiendo una vez más, pero en una manera diferente. It's like saying, go clean the kitchen. Es como decir, ve y limpia la cocina. Be sure to take the rags and clean off the counters. Asegúrate que cuando vayas a la cocina uses los trapos de limpiar para limpiar todo lo que hay ahí. So you're telling him to clean the kitchen, but how to clean the kitchen. And this is what this does many times in the song. Y entonces esto es lo que refuerza en poder repetir en la segunda línea, como el It ejemplo car- it que carries the acabo, thought forward. le enseñan lo que lo que están tratando de decir. That I don't know how many of you have ever had the experience. You've read the psalm, No sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia que han leído el Salmo and all you felt like was they were repeating it over and over and over. y lo que usted sintió Thank fue God I'm not the only one. I saw heads bobbing. que lo estaban repitiendo una y otra vez lo mismo y lo mismo y lo mismo. Now you understand why. Y ahora ustedes entienden por qué es It was así. the writer was feeling it, but didn't know how to put it down one way, so let me try another way so you get it. El escritor lo sentía de tal manera que quería que ustedes también lo pudieran sentir y que le llegara y entonces lo expresaban más de una manera. For instance, we have another example in Psalms 37:21. Por ejemplo, tenemos Salmo 37, versículo 21. But this is different, En este caso es diferente, making you think about the first line. que le hace pensar acerca de la primera línea. The wicked borrow and do not repay. El impío toma prestado y no paga. Here comes an opposite. Aquí viene lo opuesto. The righteous give generously. Mas el justo tiene misericordia y da. So they're making emphasis. Están haciendo énfasis aquí. I firmly believe Yo firmemente creo that the Word of God is divinely inspired. que la palabra de Dios es divinamente inspirada. And our human minds Y en nuestras mentes humanas, sometimes don't grasp one way, but we grasp it another way. en nuestras mentes humanas a veces no lo podemos entender de una manera, pero si se explica en otra manera, ahí sí lo agarramos. And this is how I would look at this. Y es así como yo veo esto. I know that a sinner is not going to repay. Yo sé que un pecador no va a tomar prestado y no va a pagar. But this is about me now. Pero esto se trata ahora Because if I'm acerca de righteous, mí, porque si yo soy justo, Then I'm going to be generous. entonces yo voy a ser generoso. And I won't fall in the trap Y yo no me voy a caer en ese lazo of the wicked one. del impío. I think if you read your Psalms a little bit slower now, you're going to be able to get a lot more out of it. Yo pienso que si usted ahora empieza a leer los salmos un poquito más lentamente, usted va a poder recibir mucho más de ellos. Then we had the imaginary part of the poetry. Entonces tenemos la parte imaginaria And de la we know that poesía. David was very good at this. Y nosotros sabemos que el rey David era muy bueno en It esto. was a Hebrew characteristic in poetry to do this. Era una característica hebrea en poder hacer esto con las poesías. It's not in every Psalms, No se encuentra en todos los salmos, but Hebrew writings are very rich with this. pero las escrituras, los escritos hebreos son tan ricas en esto. And I am fully aware Y yo sí sé that some of you out of tonight's lesson que are algunos going to get a lot. de ustedes sí van a recibir bastante de estas And lecciones some will say, what was that all about? y algunos van a decir, ¿de qué se trató la clase? Okay. Imaginary. Imaginaria. What does that bring to your mind? ¿Qué es lo que eso trae a su mente? Gabriel? Gabriel, Gabriel. Blow your horn. toca la bocina, la trompeta. What does imaginary mean? ¿Qué es lo que estamos tratando de decir con imaginaria? Es una pregunta. Que cuando se habla acerca de imaginar, en otras palabras, ¿qué viene a la mente?
projecting an image. Projecting an image is all it Okay. is. Es simplemente eso. One of the most famous that we can think of right off the bat is Psalms 23. Y uno de eso, tratando este tema, esta parte, es el Salmo 23. The Lord is my shepherd. El Jehová es mi pastor. He's God. He's the king. Él es Dios, How Él can he es be a el shepherd? rey. ¿Cómo es que va a ser mi pastor? How can he be a shepherd? ¿Cómo es que puede ser un pastor de What the ovejas? Hebrew are trying to project to us Lo que los hebreos están tratando de traernos o proyectar is not that he was a shepherd on the hill, no es que él era literalmente un pastor de ovejas but en the un monte, characteristics of the shepherd. pero las características de el The pastor, Lord is my shepherd. He will lead me. Jehová es mi pastor, él me va a llevar, He will guiar, me guiará and he will take me to y me va a llevar green pastures. a pastos verdes. My shepherd, Mi pastor not the king, no es rey, but in the image of a pastor, of someone that is humble, that is willing to take us. and pero lead us. en la imagen, imaginándose a Dios como un pastor, que Él está dispuesto en guiarnos y llevarnos. And we've read that psalm over and over. Y nosotros hemos And I leído doubt very seriously that everybody will actually think of Christ as a shepherd Y- in that sense. y dudo, después de haber leído it's too lowly. esta escritura por tantos años, que uno vaya a pensar que Cristo sea semejante a un pastor, porque es algo tan humilde, So humble. algo tan humilde. But the qualities Pero las cualidades that the Hebrew is trying to get to you que los hebreos están tratando de proyectarle is al what pueblo God will do for you es- as the one that leads you es and protects you. es lo que Dios va a hacer en protegernos y guiarnos. Many people just use this example of David sitting there looking at the field and him as the shepherd. But to me, I visualize it, and I know if Sister Rhoda was here, she'd say the same thing. She Y- could just see Jesus leading the sheep instead of David doing that. Y muchos quizás visualicen, yo sé si la hermana Rosa está aquí, ella pudiera entender lo que estoy diciendo, que en vez de ver simplemente un pastor de ovejas, vemos a Jesucristo. Nos imaginamos a Jesucristo siendo ese pastor de ovejas. Another one that is imaginary Otro más que es in imaginario Psalms 42 and 1. es Salmos 42:1. As the deer panteth for streams of water, Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. so my 42:1. soul panteth for you. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía, Giving a vision dándonos una visión, that was very common, algo que era tan común that when the deers were thirsty, que cuando los ciervos tenían sed, they wanted water. querían agua. Have you ever watched a deer? ¿Usted nunca ha visto un ciervo? No, no, no. Un no, venado, only- un venado, un venado. Only in the zoo. Nada más que quizás me dice, nada más que yo he visto un venado en el But zoológico. you can see it on Animal Planet and places like that. Pero si usted lo pudiera verlo, ¿no? Lo que pasa cuando están bramando, Some of these things should trigger things in your mind. How does it? How does cómo a brama un pant. ciervo, un venado por el agua. deer? Okay, he's thirsty. Y tiene sed, and he's making a noise. And he's smelling Y está oliendo, and he's looking. y está buscando. That's how we should be looking and panting for Y God. así es que nosotros debemos también hacer como esos venados que estamos buscando esa agua. There was a brother one time, he used to say, I can smell it. Y había un hermano que decía, yo lo puedo oler. I can smell him. Yo puedo oler al Espíritu Santo. Yo puedo oler. My soul panteth. Mi alma brama. Does it desire
Y ese where deseo, comes through all the senses of your life. que ese deseo que se Do we even know what proyecta that is? por medio de todos los sentidos que tenemos. ¿Conocemos lo que es eso? Do we know as God's people what it really means? Que la verdad, como pueblo de Dios, podemos entender el That significado our sense of feeling, of touch, de todos of nuestros smell, sentidos, of de taste, probar, of hunger. de tocar, de sentir, de oler, de oír, de All that la hambre, todo drives eso us nos mueve, nos conmueve for more of God. para más y más y más de Dios. He thrills my soul. That's what he's trying to project in the Y eso es lo que Él está tratando de proyectarle aquí al pueblo. An American or even a Spanish person reading something like Y that alguien que esté leyendo en can't español o go en inglés, can't go deep because their mind doesn't understand. la mente de nosotros, ¿verdad? Si no estamos acostumbrados a lidiar con venados, no vamos en verdad poder profundizarnos en lo que está tratando de expresar aquí el samita. But this is the way the Hebrews spoke. Pero esto era la manera que los hebreos se expresaban y hablaban. You know nature, you know the world you live in, Usted conoce la naturaleza, el mundo en el cual usted vive. then this is the way that God works in this way. Esta es la manera que Dios obra y se mueve. And they could visualize. Y ellos podían visualizar eso. We don't have that privilege because we don't understand about a deer. Nosotros no tenemos ese privilegio porque nosotros no entendemos mucho acerca de los venados. We just think it's real cute that Bambi needs water. Nosotros simplemente pensamos que qué cosa tan linda que Bambi necesita agua. No, there's more to it. No, hay mucho más acerca de Because eso. it said, so my soul pants. Porque dice, así clama, Pants. It así mi means alma clama. thirsty. Está en longs sed, for, anhela, needs it. necesita. That's what he's trying to show us. Esto es lo que Él nos está tratando de enseñar. So Psalms are not just for nightly reading to go to sleep on. Los salmos no es simplemente para nosotros leerlo antes de irnos a dormir. The Psalms are also divided into categories. Y los salmos también están divididos por categorías. Some are lamentations. Algunos de ellos se expresan en maneras que de lamentaciones. Some, as we said, are hymns. Algunos son himnos. Some are thanksgiving. Algunos son de agradecimiento. And some are of remembrance. Y algunos son de memorial. For instance, the hymn. Por ejemplo, We can't cover them all, so we're just going to give you an example. no lo podemos cubrir todos, entonces lo que vamos a darle un ejemplo. For example, the hymn or a song. Eh, A hymn is a song, in case you don't know. Por si ustedes no saben, un himno es un canto. Okay, Psalms 8, 19, 29, 33, 47, 48, 92, 96, and 103 Y todos esos salmos que acabo de mencionar hymns. son himnos. are hymns. Son himnos. Then there is the lament. In other words, lamentation Entonces- or crying or weeping, Entonces along tenemos, with complaints. tenemos también los salmos de lamentaciones y de quejas, They were invocations. They were a plea for God's help. invocaciones, clamando por la ayuda de Dios. For example, Por ejemplo, 3, 7, 13, 25, 3, 7, 22, 21, 42, 25, 44, 42, 51, 74, 79, and 80, and other places. 79 y 80 y otros. I can't read them all. No te lo puedo And I was decir. not going to type them on a paper for you either. Y yo no te lo puedo leer ni te lo voy a Go poner en back and papel. listen to it again. Escuchen esta lección una vez más y ahí va a poder ver. Then we have Thanksgiving songs Después tenemos acciones de gracia, salmos de acciones de that gracia. recounts what God has done. Que de We love those. recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos encantan esos salmos. Because then we don't have to put in our own words. We just use David's words or the other Porque musicians' words. entonces no tenemos que usar nuestras propias palabras, podemos usar las palabras del rey David o de los otros And we find salmistas. that in 18, 30, 32, and 34. Y encontramos You don't have to esos repeat it. en Psalms of confidence. los salmos que inspiran confianza. For example, Por ejemplo,
the trust in God, que confiar en Dios, the power of God el poder de Dios, causes us nos causa to trust confiar en Él and have confidence. y tener confianza en And Él, rest. depender en Él, descansar en Él. Then there were Psalms of remembrance. Y entonces usamos de recordar, memorial, Exodus Éxodos. is mentioned in Psalms. Está mencionado en los libros de los Salmos. In Psalm 77. Salmo 77. We have other examples that we could go to. We don't have to go to them. Tenemos otros ejemplos Too much to cover. de los cuales no vamos a ir a ellos en esta noche We porque have hay wisdom muchos. Psalms, Tenemos salmos basados en la sabiduría, which is also included in Song of Solomon, Job, Proverbs, Ecclesiastes. que también están incluidos en el libro de Job, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, en Proverbios, en Job. Then we have kingship Psalms. Y tenemos entonces esos salmos que se tratan con el tema de ser rey. On two kings, Eso basado en dos reyes. the human king of Israel, El rey humano de Israel and then God as king. y entonces el rey Dios siendo rey. So when you read the psalm, Entonces cuando usted lee el salmo, you need to know what he's talking about. usted tiene que entender de qué él está escribiendo. Okay. And- Who wrote the psalms now? Ok, ahora vamos a ver quién fue que escribió los salmos. Of the 150 psalms, De los 150 salmos, David wrote 73. David escribió 73 de ellos. Asaph, Asaf, who was the first chief of David's musicians, que fue uno de los principales de los músicos de David, wrote 12. escribió 12. They were the chief musicians in the choir. Remember, fueron- David made his own tabernacle Y recuérdense que David while the temple was being built, so that, and there he had a choir. recuérdense que David había levantado un tabernáculo y ahí él tenía su coro. And he had 3 song masters or choir masters. Y él called them. tenía, como decimos hoy, directores del coro, y habían 3 de ellos. One was called Heman, the Uno. Ezrahite. Uno se llamaba, what's his name? Heman, H-E-M-A-N, Hittite? Okay. of Ezrahite. You're not going to find it in the Bible. He's in Psalms 88. En el Salmo 88 encontramos unos de ellos que fue que escribió Heman. ese salmo. Then we have Ethan, the Ezrahite. Y entonces tenemos al otro Ethan. que se llamaba Ethan And he was the 3rd chief. y era el tercero de esos 3. He wrote 4 Psalms. Y él escribió 4 de los salmos. Now, I found this so interesting. Y yo encontré esto tan interesante. I know. So boring. Yo sé que la hermana Carol es tan aburrida, dirán algunos. But this one's really a good one. Pero este sí es uno de los buenos. The sons of Korah. Los hijos de Corá. Coré. Coré. Sorry, I was reading it in English and saying it in Spanish. Yes. Amen. Amen. Okay, sons of Korah. Los Does hijos anybody de remember Coré. who Korah was? ¿Alguien se recuerda quién era Sister Coré? Carla? Sister Carla? What? No, not that one. That's not Korah. Brother Adrian? Hermano Adrián. So they were the ones who wrote these songs? The sons of them. Oh, los hijos de Coré, ok. Hermana Carla estaba correcta, estaba en lo cierto. What did she say? What did you say? Oh, la Pero estos tierra, I eran didn't los understand it. hijos. Estos eran los hijos que escribieron. The sons of Korah. So who was Korah? So, ¿quién era Korah Korah? was the one that rebelled and Era the que se earth opened rebeló up en and contra swallowed de them. Moisés y la tierra se abrió y los tragó. And My even apologies. though, Y aún, this is a good message. esto es un buen mensaje.
Even though their forefathers were rebellious, Y aunque sus antecesores eran rebeldes, they were some of the most devoted priests. estos eran uno de los más dedicados y devotos en el grupo de As far as los, the worshipers there de los sacerdotes y lo and que the worshipers. adoraban. Why? ¿Por qué? Well, they learned their lesson. Some of the family did. Porque algunos de la familia aprendió la lección. Sons of Korah, they wrote Los psalms. hijos de Coré, They ellos escribieron wrote 12 salmos psalms. y ellos escribieron 12. In the book of Psalms, En el libro de los salmos, Solomon has 2. Salomón tiene 2. Moses, Moisés, how many of you know which Psalms Moses wrote? ¿cuántos salmos escribió Moisés? Okay, Ivy, you're muttering. I don't hear a Ivy, word. no te estoy escuchando. ¿Qué dices? ¿Hubo What was uno? it? What? No you me don't recuerdo remember? qué número de los salmos Adrián, está you know? recordado. 90 and 91 were written by Written Moses. by Moses. Moisés escribió el And Salmo yet they're 90 y included in 91. Psalms. Y está incluido aquí en los libros de los salmos. So isn't this exciting? To No, me, this is eso, exciting no to learn all esto of es this. tan bueno y que te causa emoción. Did you learn anything new so far? ¿Aprendieron algo nuevo? Yes, absolutely. Very interesting book. Muy interesante. Then we have 34 that are written with nobody wanted to sign their name. Y hay 34 salmos que fueron escritos por quien no sabemos porque no tienen el nombre de ellos. Now, as far as the date of how long the period of time was, that is debatable because we have mention of Egypt, we have Moses is in there, and then we come all the way over to King David and afterwards. So it's a debate of how long of a period. Entonces es algo que no se sabe qué tiempo se tomó en componer el libro de los salmos, porque aquí encontramos todos estos salmos que fueron escritos por diferentes personas. Now, the verses and chapters were not put in until the 16th century. Ahora, los capítulos y los versículos no se le añadió a estos salmos hasta el siglo XVI. There's a whole bunch more information. Y hay mucho más información acerca de todo esto. Okay. I studied. I got 16 pages I Y studied. yo estudié todo esto y tengo But 16 before I left my house, páginas. I got another book down and started studying some more. Y entonces encontré otro I find libro it so interesting. y empecé a estudiar más y lo encuentro tan interesante. The doctrine of the spiritual purpose of the Psalms El propósito doctrinal de los salmos. was, and this is a blessing, Y esto es una bendición. that there were men Que habían hombres who honored and worshiped God so much que honraban a Dios de tal manera that in the midst of all the paganism que, that was around que them, en medio de todo el paganismo que estaba alrededor de ellos, that God is mentioned over and over and over in the Psalm. Dios es mencionado una y otra vez en esos salmos. His power, El poder de Dios, His sovereignty, la soberanía de His Dios, righteousness, la justicia de Dios, His justice, justicia, His mercy, su misericordia, His faithfulness, su fidelidad and His love. y su amor. And let me tell you, the people of Israel, Yeah. if you're talking about a period from Moses all the way over, Y déjame dejarle saber que el pueblo de Israel, y estamos hablando de una época, un tiempo de Moisés y llevándolo todo hacia past adelante. David, okay, Y atravesando el tiempo de David. these people were captured, recaptured, released, taken away, held in bondage estos pueblos by fue- all kinds of kings and pagans. y este pueblo de Israel y Judá fueron llevados al cautiverio, fueron libertados, de nuevo fueron al cautiverio y fueron conquistados y fueron libres. Y entonces todo esto Yet pasó in the bajo, midst bajo of all diferentes of reyes. this, Y in the midst of all of this, en medio de todo esto, there were still men habían todavía hombres who honored que honraban God.
a Dios. You Amen. have no excuse. Nosotros no tenemos ninguna excusa. Read the Psalms. Lea Say, los Lord, I have salmos no excuse. y di, Señor, yo no tengo ninguna excusa. You're almighty. Tú eres You're todopoderoso, tú eres sovereign. You're soberano, all-powerful. tú eres You todopoderoso, love me. tú me You have amas, mercy for tú me. tienes misericordia de You mí, have had justice for me. tú has hecho justicia por mí. We have no excuse. No tenemos excusa. Amen. If they didn't, Si ellos no tuvieron excusa and they didn't even have the blood of Christ, y ellos ni tenían la sangre de Jesucristo, how can we? ¿cómo nosotros? Psalm speaks of the creation of God. Los salmos también hablan acerca de la creación de Dios. For instance, Por ejemplo, I go back. yo regreso. That poor deer. Ese venado. Learn from him. Aprenda acerca de venado. Venado. Learn from God's creation. Aprendan acerca de la creación que Dios ha hecho. Man is talked about. Se habla acerca de los hombres, How good, how bad, de lo bueno, How just, how unjust. de lo bueno, lo justo y lo injusto. In the Psalms, it talks about God's covenant with man. Y también en los salmos habla acerca del testamento entre Dios y los hombres. It also speaks to us of redemption and salvation. Y también nos habla acerca de la salvación y la redención. And it also tells us about the future. Y también nos habla acerca del futuro. And I can't finish everything else about teaching you about Psalms. Y yo So no we're going to start on the Psalms next week. Y entonces yo no puedo seguir sin entrar en los salmos, entonces lo vamos a dejar ahí y la semana que viene vamos a entrar en ellos.